Bueno, bienvenidos al mundo de las emociones. No hay bancos, no hay empresas y no hay dinero por en medio, pero hay sufrimiento, inseguridad, temor, hay un montón de cosas que se sienten, pero que no se pueden pensar. Es uno de los grandes problemas del ser humano. El ser humano quiere pensar un sentimiento, dobla el alambre, le da vueltas, intenta ponerlo en la cerradura y nunca lo consigue. Y nunca lo conseguirá, porque no existe. Un pensamiento solo se puede pensar, pero un sentimiento se puede sentir, pero nunca se puede pensar. Y seguimos pensando si queremos a la mujer, al hombre, a la pareja, seguimos pensando. A ver si consigo aclararme. Realmente tenemos una gran crisis emocional. Y por eso nos volcamos en la materia, porque somos incapaces de gestionar nuestros sentimientos. Ni tan siquiera somos capaces de gestionarnos nosotros mismos. Yo creo que hay que aprender a leer los libros. Los libros son apuntes que nos permiten de alguna forma entender mentalmente, pero no nos ayudan a conectar, no nos ayudan a sentir. Sentir hay que hacerlo de otra forma distinta. Sentir tienes que tener un buen profesional al lado que te ayude, que te guíe, que te diga esto es conectar y esto no es conectar. Porque si no empezamos a entrar en Matrix, la célebre película de Matrix, que todo es irreal, que pensamos que estamos en una realidad y no sabemos ni que no estamos en una realidad. Y eso es un problema, eso sí que es crisis, una gran crisis, un gran problema. ¿Cómo saber si es real o no es real lo que estamos viviendo? Real me refiero de interpretación, no que no sea real, estamos aquí todos, pues es real. Pero la forma en que interpretamos las acciones y las reacciones entre unos y otros nos hace ver el mundo de esa forma. Pero eso no es una realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es la forma que nos permite aprender. No existe una realidad cuando una persona no aprende de una situación. Eso es Matrix. ¿Y cómo podemos saber si estamos también en Matrix, aparte de lo de la realidad? Es muy sencillo, porque todos los conflictos son circulares. Cuando tienes el mismo problema con la misma persona una y otra vez, estás en Matrix. Estás en una irrealidad continua. ¿Cómo salir de esa realidad? El próximo capítulo. Bueno, hay que coger esto con muy buen humor, porque la verdad es que nos lleva en ello la vida. Tener un barco es posible, pero disfrutar del barco es mucho más difícil que tener un barco. Tener una relación es posible, disfrutar de la relación es mucho más complicado. ¿Y por qué? Porque vivimos en una irrealidad. Interpretamos. Cuando una persona nace en un entorno. Ese entorno va creando una idea y una interpretación de cómo son las cosas, unos más con mayor educación, otros con menor educación, otros con unos mecanismos o con unas formas de actuar y otros con otras formas de actuar. ¿Quién tiene razón? Da igual. Tenemos que entender que los principios han cambiado. A partir del 2012, el célebre 2012, que todo el mundo dice que ha habido un cambio, sí, lo ha habido. ¿Y para qué ese cambio? Muy sencillo. Cuando uno va sintonizando en la época que se encuentra, sufre menos que si funciona con estructuras antiguas. A mi centro viene mucha gente, pues padres e hijos, por ejemplo. Y entonces, bueno, los padres pues a lo mejor se creen que tienen la razón y entienden que su hijo no funciona bien y que tiene muchos problemas. Y eso es una forma de entender la situación, pero no es una realidad. Porque claro, si vienen aquí, habrán ido a otros sitios y llevan años con ese mismo conflicto, estamos en Matrix. Si estamos en Matrix no podemos solucionar una situación, porque hoy en día es muy diferente a antes. Antes, en mi época, todo iba a tortazos, con lo cual, si mi padre quería que aprobara, pues mi padre me zurraba si yo no aprobaba. Era la forma que había de expresarse. En el tiempo intermedio, el mecanismo era pactar. Si apruebas, te compro la Play. Actualmente, el mecanismo es, si alguien quiere hacer algo, si alguien quiere estudiar, alguien quiere montar a caballo, alguien quiere irse de excursión, alguien quiere vivir solo, alguien quiere vivir en pareja,
Si alguien quiere hacer algo, lo que tiene que hacer es única y exclusivamente ver qué conflictos le impiden poder hacerlo. Los conflictos que impiden hacerlo es lo que hay que ver. Y eso no se ve. Se ve que un hijo no estudia, o que un hijo es un vago, o que una persona se rebela continuamente con cualquier situación, o en cualquier situación. Esto no es una realidad, eso es una interpretación, eso es Matrix. De ahí no se sale. Puedes estar toda la vida luchando contra la madre, intentando ratificar cosas que te den la razón, pero nunca conseguirás aprender de la situación. Y la gente se pasa toda la vida con los mismos conflictos de siempre, porque no sabe gestionarlos. Y mi trabajo, porque yo he aprendido a gestionar un poquito ese trabajo y a entender emocionalmente, que no es entender mentalmente. Los libros, leer demasiado es un problema. La gente que lee demasiado crea una imagen, crea una idea, y sobre esa idea funciona y lo vive como realidad, y es un problema. Yo recuerdo la primera vez que vi un ratón de ordenador. Me sorprendió ver un ratón, es decir, mover un objeto fuera de una pantalla y ver que se mueve dentro de la pantalla, a mí me pareció interesante, increíble. Pero no es lo más increíble para mí. Lo más increíble es cómo lo vivía la gente. La gente lo vivía como una realidad. Dentro de la persona se vivía como una realidad. Y eso es un problema, porque no es una realidad, es una ficción. Hay una conexión, hay un programa, hay unas órdenes que hace que eso se mueva así. Pero realmente es simplemente unas órdenes, no es una realidad. Al final, el tema primordial está en los sentimientos y en la incapacidad que tenemos de gestionar y en la incapacidad que tenemos de distinguir lo que es real de lo que no es real, la interpretación. Pero claro, ¿cómo dejamos de interpretar? Dejamos de interpretar cuando liberamos las cargas que llevamos de toda nuestra vida. Las cargas importantes. Lo único que hay que hacer es liberar las cargas que tenemos en nuestro interior, porque en realidad cuando hablamos de Matrix o de irrealidad, estamos hablando de incapacidad de podernos expresar. Es decir, una persona piensa que cuando elige cualquier cosa, una carrera, o elige casarse por la iglesia, o elige irse a vivir fuera de casa, o quedarse cerca de la familia o lo que sea, cree que lo elige por él mismo. Eso es Matrix. Para que una persona elija por él mismo, tiene que vaciar las cargas que hayan dentro. ¿Y qué cargas son? No lo sé. Cada persona tiene sus conflictos, sus creencias y sus impactos emocionales. Un bolígrafo, para alguien, puede representar una forma de expresión, pero para otro puede representar una carga tremenda que durante muchos años tener que estar estudiando cuando no deseaba estudiar. No soporto el bolígrafo. Y es un mismo bolígrafo. ¿Y qué cambia? Cambia nuestra vivencia, nuestra experiencia. Y a través de esa experiencia podemos acceder a entendernos tal y como somos realmente por dentro. No se puede solo, ¿eh? No hay ninguna pastillita, supositorios, ni ningún tipo de producto que nos pueda ayudar a eso. ¿Y por qué se producen los bloqueos? ¿Qué son los bloqueos en realidad? Los bloqueos no es ni más ni menos que un conflicto que uno ha vivido en un momento dado y que no estaba preparado, no tenía recursos, herramientas o como queráis llamar, para gestionar esa emoción. Se queda atascado dentro de nosotros y se guarda en un armario que se le llama inconsciente. Que cuando ese armario está lleno, ya os enteráis, ¿no? Porque en cualquier momento, no sé, estás normal, porque uno siempre está normal, nunca pasa nada. De repente tira a entrar al metro, le empuja a alguien y empieza a llorar o le da un ataque de nervios y entiende que el otro le ha provocado el ataque de nervios porque él estaba bien. Eso es Matrix. Y tenemos que salir de esa irrealidad. No lo digo yo, simplemente es que no hay otra forma de funcionar. Esto es como decir, no sé, si se cae para abajo soy tonto y si sube soy listo. Pues no sé, la gravedad no puede hacer muchas cosas ahí, solo hay una posibilidad, que caiga el bolígrafo. Yo lo expreso desde mi experiencia y desde mi aprendizaje de toda mi vida. Es decir, mi vida ha sido un aprendizaje
Unos se han dedicado a montar empresas, otros se han dedicado a arreglar coches, otros a la fontanería, y yo me dedicaba a las emociones, que es lo mío. Para mí la emoción es algo verdaderamente increíble. Sí que me entristece que el ser humano esté tan mal, porque no es tan complicado. Os juro que es muy sencillo salir de las situaciones. Y eso no significa estar perfecto, volar, ni levitar. Significa simplemente digerir las cosas, poder relacionarte y poder entenderte y entender.